Bueno, digamos, otras sustancias químicas o otras características químicas están asociadas a las grasas y aceites en agua. Bueno, la grasa se aplica a, digamos, a muchas variedades de sustancias orgánicas que están en soluciones acuosas o en suspensión. Estas se extraen en laboratorio con hexano, o sea, lo extraemos con hexano, porque son solubles en hexano. Generalmente se consideran como grasas los hidrocarburos, esteres, aceites, ceras, ácidos grasos, etcétera, ¿cierto? Miren acá esta masita de... Bueno, ¿cuál es su importancia o cómo se generan esas grasas? Generalmente por actividades antrópicas, vertimientos sin ningún tratamiento. ¿Listo? ¿Cuáles son los efectos de las grasas y aceites en las masas de agua? Es que inhiben el paso de luz por una parte y eso afecta la fotosíntesis que aporta oxígeno al agua. También afecta el oxígeno disuelto porque pues, digamos que eh, se consume en su degradación. Y también eso, digamos, esos aceites se adhieren en la branquia de los peces. Muchos derrames, por ejemplo, de aceites y eso en gran masa han provocado muertes de peces. ¿Listo? Que no sé si han visto noticias, muerte de peces porque hay un derrame, bueno, etcétera, etcétera. En el tratamiento de agua, esas grasas hay que removerlas porque generan problemas cuando vamos a aplicar el tratamiento biológico. ¿Listo? Ellos generan, por ejemplo, un proceso de lodo activado que van a ver más adelante, generan lo que se llama linchamiento de los lodos o bulking, sludge bulking, creo que se llama así en inglés. Entonces, en ese sentido, cuando vamos a tratar el agua, importante medir las grasas para poder remover, cuando se tienen que remover para que no afecte el proceso biológico. Bueno, en términos prácticos, para diferenciar las grasas de los aceites, bueno, las grasas son consideradas desechos sólidos, mientras que los aceites líquidos. Eso como que, digamos que es la diferencia. Los detergentes también. Los detergentes son aquellos que se utilizan para todo lo que tiene que ver con la limpieza, ¿sí? Eh, los residuos o digamos los productos que utilizamos para lavar platos, para lavar la cocina, lavar la ropa, detergentes, etcétera, etcétera. Esos producen espumas, ¿vale? Cuando se agitan en agua, reducen la tensión del agua superficial. También se conocen como tensoactivos o surfactantes, ¿listo? Bueno, dependiendo de su fabricación, pueden tener, digamos que, compuestos asociados, ¿listo? ¿Cuál es la importancia de los detergentes? Hay unos detergentes que se hacen con fósforo. Y el fósforo es el reactivo límite en la eutrofización, por ejemplo, en lagos. Entonces hay que tratar de, digamos que sustituir los detergentes con base de fósforo. O sea, cuando usted vaya a comprar un detergente, ojalá que sea libre de fósforo, para evitar, digamos, que ese problema de eutrofización. En Estados Unidos hay casos prácticos que muestran, digamos, que el avance o la importancia de los asuntos en temas de descontaminación es que los lagos anteriormente con imágenes satelitales en Estados Unidos eran muy eutróficos, ¿cierto? Entonces ellos vieron que hicieron la estrategia de cambiar el detergente de fósforo por otra sustancia y en el paso de los años, eh, en un tiempo corto, con imágenes también satelitales, ya se ve que digamos que la eutrofización ha desaparecido debido a esa, controlando ese fósforo apenas, ya han resuelto el problema de eutrofización del agua. Bueno, causa problemas de espumas en aguas naturales. Y bueno, la biodegradabilidad a veces es variable. Va a depender, digamos, de la estructura química. A veces, dependiendo de lo que se le utiliza a estas cadenas, eh, digamos que va a ser o no, o más o menos biodegradable. Y eso puede constituir un problema en el tema de eliminación de contaminantes. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Pero todo va a depender de cómo hicieron ese producto. Bueno, el hierro y manganeso
Se analizan en conjunto porque en la naturaleza están juntos, se encuentran en altas concentraciones en aguas subterráneas, por eso yo les mencioné el caso de las bandejas airadoras para las aguas de pozo, que es un problema muy típico cuando están aprovechando agua de pozo en el campo, por ejemplo. Entonces lo remueven con una bandeja airadora, que es muy con carbón tipo coque, que es muy fácil, digamos, de diseñar y de operar, y demoran también mucho tiempo. Bueno, son importantes en el tratamiento de agua potable, o sea, para consumo de nosotros. No se consideran tóxicos, pero provocan como que manchan los aparatos sanitarios, ropas, eh, agotan digamos que cuando se agota el oxígeno, forman compuestos que se depositan, o sea, se sedimentan, corroen eh, y obstruyen tuberías y equipos mecánicos. Entonces, por lo tanto, pues en industria también hay que remover eso, incluso en el tema de agua para consumo. Concentraciones mayores de 3 miligramos por litro de hierro total y mayores a 0,1 miligramos por litro de magnesio, manganeso, hierro y manganeso. Estas concentraciones por encima de estos valores ya causan problemas en calidad de agua potable. Bueno, las sustancias tóxicas, bueno, el agua puede estar libre de materia orgánica, casi cristalina, pero puede tener algunas sustancias que incluso no transmiten olor, ni sabor, ni color al agua, ¿cierto? Por ejemplo, lo que dicen de algunos venenos que le echan a la bebida, no, pero son tóxicos, ¿cierto? Veneno, por ejemplo, puede en una masa de agua en ciertas concentraciones puede afectar la vida acuática, o sustancias simplemente que al, digamos, estar expuestos nosotros como humanos a ellos nos genera problemas neurológicos, problemas en la piel, problemas crónicos, etcétera, etcétera. Así como ustedes han visto en toxicología, pues, de hecho está muy relacionado con ese tema. Entonces el agua puede tener sustancias tóxicas dependiendo de lo que se le eche. ¿Listo? El hombre puede ingerir estas sustancias, o sea, el agua cae acá, pues, ¿qué pasa con el humano? El humano pesca y pues todo esto se interrelaciona, comemos el pescado, eh, el agua también riega algunas plantas y esos contaminantes, no, como no se degradan, son persistentes también algunos, que no se degradan fácilmente. Para eliminarlos del ambiente prácticamente es casi imposible. No cambian digamos, su composición química. Entonces, en la red trófica puede afectar, por ejemplo, en los peces. Se bioacumula en el tejido graso de los peces, se biomagnifica, es decir, a peces más grandes, a otros peces, a casi todos los peces u organismos más grandes, y el ser humano consume eso y también está, digamos que, teniendo esos compuestos que le pueden afectar su vida, su salud más bien. Bueno, pueden llegar a provocar efectos cancerígenos o ¿cómo es que cancinógenos? Bueno, cancerígenos le llamo yo, que pues, me parece mucho más fácil de pronunciar. Mutagénico, cancerígeno, que te pueden producir cáncer si tú te expones a sustancias contaminantes en el agua. Mutagénicos, mutaciones pueden ocurrir, se han reportado mutaciones, de hecho, debido a sustancias tóxicas. Y teratogénicos, es decir, la madre le pasa ese contaminante al feto, afecta al feto. ¿Listo? Hay otros que también afecta, digamos, que el huevo de los pájaros, sí, de las especies de pájaros que llegan al agua. Acá hay un libro, digamos que en el capítulo 3 se trata de este tema, de Camilo Ramírez Sierra. Bueno, las sustancias tóxicas podemos incluir algunas, como los metales pesados, el mercurio, plomos, cadmio, pesticidas, algunos están prohibidos por la EPA porque son altamente persistentes y tóxicos, es decir, ya que una vez que entren en el ambiente, quedan ahí por mucho tiempo, ¿cierto? Porque no se degradan, ¿no? Prácticamente quedan como inertes ahí y, bueno, digamos, inertes que no cambia su composición química, puede estar, digamos, moviéndose y puede afectar, por ejemplo, contaminar las aguas subterráneas para pozos, la misma plantación, el suelo, etcétera. Fenoles también, sustancias radiactivas, entre otros. ¿Listo? Hay algunos que son en pequeñas concentraciones o trazas que pueden ya generar problemas. Por ejemplo,
Miren acá, del decreto 1076, que es el compilado de normas ambientales. Acá te dice, no sé, clorofenol, son valores muy pequeños, concentración de agente activo. Miren acá 0.000, creo que está en miligramos por litro, si no estoy mal, concentraciones muy pequeñas, que son capaces de generar problemas en la salud. Miren, los valores son como que valores máximos admisibles. Esto también arsénico, por ejemplo, en agua potable, es de la resolución 2115. El arsénico máximo es 0.01. El mercurio es, miren, este valor es muy pequeño, 0.001 miligramos por litro, mientras que en la DBO puede ser 20 miligramos por litro, por dar un ejemplo. Son valores ya muy pequeños que también los equipos no los, o sea, los métodos tradicionales no lo detectan porque son trazas, son muy pequeños, ya hay que utilizar otros métodos más avanzados para poder medir esos contaminantes. Finalmente, ¿ustedes han escuchado sobre los contaminantes emergentes, chicos, ingenieros? Sí, profesor. Ok, Por los ejemplo, contaminantes. los medicamentos que son arrojados. Exactamente. Son contaminantes que, digamos, no se tenía, no se habían estudiado, que son sustancias que una vez que las usamos se vuelven residuos digamos, de cosas elementales como productos de aseo, medicamentos. De eso no se tenía planeado nada, ni se estudiaba nada, pero tienen un efecto muy severo en el ecosistema y eliminarlos es muy complejo. ¿Listo? Entonces lo que ha mencionado Andrés, hay algunos productos de cuidado farmacéuticos, ¿cierto? Pues acá está la definición en este artículo, ahí se los dejo en la diapositiva, son aquellos cuya precisamente son compuestos de distinto origen, ¿cierto? Digamos que no se consideraba significancia, pero ya han generado un problema, digamos que complejo. ¿Qué más? Eh, bueno, hay que removerlos porque es muy complejo. Hay que tener, digamos, unas consideraciones. Por ejemplo, yo les mencioné ya los protocolos de Lidiana, hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? Para toma de muestra, cómo se toma una muestra de agua, digamos, se almacena de tal forma de que no se dañen las muestras al analizarlas en el laboratorio. Hablan ellos de una refrigeración o algunos métodos que uno puede hacer para evitar eso. Uno toma una muestra en campo y la lleva al laboratorio, eso es como que la lógica. Y bueno, para estudios ante autoridad ambiental competente, por ejemplo, si ustedes tienen una industria y les pide la norma, digamos, unos análisis de calidad, ustedes tienen que ir a un laboratorio certificado y por eso se paga. Uno paga para que un certificado, un laboratorio certificado por la IDEA pueda hacerte un análisis y ese análisis determinación, tú tienes que hacer tu respectivo informe o que un ingeniero ambiental lo haga como nosotros y reportar toda la documentación requerida a la autoridad ambiental. ¿Listo? Pero para tomar esos datos tiene que ser con los soportes de un laboratorio certificado por el IDEA. Así lo establece la norma o la legislación en Colombia. Y finalmente, ya hay unos instrumentos más avanzados que requieren, esto creo que se los mencioné, requieren, digamos, un conocimiento eh, más especializado al manejo de estos equipos para hacer determinaciones con contaminantes. Por ejemplo, hay unos que son organometálicos, que están en trazas, es decir, o sea, son concentraciones muy pequeñas que los métodos convencionales, digamos que no la detectan. Por lo tanto, hay que utilizar ya equipos más caritos. ¿Vale? ¿Preguntas?